Clase pasada habíamos visto la teoría del Big Bang, básicamente las cosas que lo componían, y supuestamente vieron también el documental que les dejé. ¿Ya? Entonces, antes de ir a cómo se formó el sistema solar, o como para ir introduciendo eso, tenemos que entender un poco cuáles son las fuerzas de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos cuatro fuerzas, son cuatro fuerzas fundamentales. Y que son, uno, la fuerza nuclear fuerte, dos, la fuerza nuclear débil, tres, la fuerza electromagnética, y cuatro, la fuerza de gravedad. ¿Ya? Tenemos esas cuatro fuerzas y cada una tiene su función específica dentro de lo que es la naturaleza y da paso a muchas cosas que se van formando. Entonces, por ejemplo, vamos partiendo, vamos a hablar como un poquito de cada una y vamos a hacer como la mayor, ¿cómo decirlo? Énfasis en estas últimas dos, ¿ya? La fuerza nuclear fuerte, como dice, es una fuerza nuclear y tiene que ver eh, con las fuerzas dentro del átomo, ¿ya? Como ustedes sabrán, nosotros tenemos un átomo que está compuesto de varias, está compuesto de, a ver, tiene un núcleo y tiene electrones. Entonces, dentro de ese núcleo hay varias cosas que están los protones, los protones y los neutrones acá adentro, más alguna otra partícula que son más pequeñas. Pero básicamente tenemos en el núcleo, tenemos protones y neutrones, ¿ya? Eso ustedes se supone que deberían saber, ¿ya? Entonces, tenemos el núcleo, tenemos el átomo, acá afuera está el electrón, y la fuerza nuclear fuerte tiene que ver con las cosas, tiene que ver con las que están adentro, ¿ya? ¿De qué encargada la fuerza nuclear fuerte? Está encargada de mantener el núcleo unido, ¿ya? Y se llama fuerte porque realmente comparado a las otras fuerzas es muy potente. O sea, romper un átomo es una de las cosas más difíciles que se puede hacer. De hecho, las bombas atómicas se hacen a partir de eso, porque rompen esta fuerza nuclear desintegrando el átomo y esa desintegración libera una explosión atómica, así como Hiroshima y Nagasaki y todas esas cosas, ¿ya? Entonces la fuerza nuclear fuerza tiene que ver con que las fuerzas que están acá. Entonces son, obviamente, aquí hay como, es invisible la fuerza, pero mantiene todo pegadito acá dentro del átomo. Ahora, la otra fuerza es un poquito más extraña, que es la fuerza nuclear débil, y tiene que ver con la desintegración de los elementos radioactivos. ¿Ya? Se dice débil porque, a ver, tiene que ver con la fuerza que hay como entre el núcleo y los electrones que tiene, o el núcleo y dentro del electrón mismo. ¿Qué es lo que pasa? Los átomos radioactivos liberan una cierta, bueno, como dice su nombre, radiación. Esa radiación tiene que ver con la desintegración de este núcleo o del electrón, que en el fondo se va
se va volviendo, ¿cómo es la palabra? Otros elementos que son más pequeños. Tienen que, ya deberían saber ya que el electrón, el neutrón y el protón no son las partículas más pequeñas del átomo. Están los muones, están los quarks y todo ese tipo de cosas. Entonces, en el fondo, la fuerza nuclear débil, bueno, primero es débil porque en comparación a la fuerza no es nada en cuanto a fuerza, así cantidad de fuerza. Digamos que si la fuerza nuclear fuerte es de 1000, la débil es como de 10. Así es como la comparación. Estoy solamente tirando números al azar, ¿ya? Pero el tema es que tienen que entender que es como muy pequeña esta fuerza y hace que los elementos radioactivos se desintegren con el tiempo, ¿ya? De ahí vienen, ahí tienen el uranio, el plutonio y todos esos tipos de elementos que su fuerza nuclear débil es la culpable de estos efectos, ¿ya? No tiene muchos, esa es como su mayor participación en cuanto al universo, lo que hace la fuerza nuclear débil. No es tan importante, bueno, sí es importante, pero no es tan crucial como la fuerte, ¿ya? Después tenemos la fuerza electromagnética, que tiene que ver con la fuerza que se genera a partir de las cargas. Nosotros sabemos que tenemos electrones que son la carga negativa, los protones, que son la carga positiva, y los neutrones, que son de carga neutra, como le dice. ¿Ya? La fuerza electromagnética, ustedes ya conocen algunas cosas de ella, como que, por ejemplo, positivo, mismo signo se repele y signo contrario se atrae. O sea, positivo con positivo se repele y negativo con negativo también se repele, y acá positivo con negativo se atrae. Ahora, pregunta que deberían estar haciéndose: ¿qué pasa con los neutrones? Bueno, los elementos, a ver, los neutrones al interactuar con los protones y los electrones de forma directa no tienen como un efecto inmediato, no es como que se atraigan simplemente por tener carga y tener cosas neutras, pero cuando uno habla de cosas más grandes como elementos cargados, ¿ya? O sea, por ejemplo, un imán o pedazos de metal y cosas así, los elementos cargados sí pueden atraer los elementos neutros, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Es porque atrae, en el fondo, usted tiene que pensar que, no sé, usted tiene acá el imán, acá, tiene el imán acá, y acá tiene un elemento neutro, ¿ya? Lo que hace el imán, como tiene carga, digamos que acá está del lado positivo del imán, esa carga empieza a atraer a los elementos negativos de ese elemento neutro. Se supone que cualquier elemento neutro tiene positivo y negativo dentro, y solamente que están balanceados. Entonces, cuando uno acerca un imán cargado a un elemento neutro, atrae como las cargas negativas de ese elemento neutro. Por eso hay atracción, ¿ya? Ahora, también también hay esta fuerza electromagnética es bastante fuerte, no es tan fuerte como la nuclear fuerte, pero así todo es bien potente, es la segunda más potente, si no me equivoco, de las fuerzas de la naturaleza.
Y tiene que ver con todos los elementos donde hay cargas, ¿ya? De ahí genera toda la parte de electricidad, electromagnetismo, y ahí podría estar hablando de años de electromagnetismo, ¿ya? Pero ahora simplemente quiero que sepan eso, que tiene que ver con las cargas. Y finalmente, y la más importante de todas, es la gravedad. La fuerza de gravedad se genera solo teniendo, o sea, a ver, la fuerza de gravedad tiene que ver con la masa. Voy a ir borrando hacia arriba. La fuerza nuclear. Tiene que ver con la fuerza, con la masa de los elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio del universo, cuando pasó el Big Bang, todo explotó, toda esa materia empezó a revolverse, irse formando, juntando, separando, todo eso. Y los elementos tenían masa. Ahora, la masa tiene que ver con un poco la inercia, cuánto me cuesta mover una masa. O sea, ya no es lo mismo mover 1 kilo que mover 5 kilos. Todos entienden eso, ¿cierto? Entonces, a mayor masa, como que más cuesta mover los objetos eh, eh, así simplemente. ¿Ya? Todo elemento de la naturaleza tiene masa. Todos tienen una cierta masa. Ahora, a partir de esa masa se genera la gravedad. Todo elemento de la naturaleza tiene masa y por tener masa genera gravedad. ¿Ya? La fuerza de gravedad no es una fuerza tan fuerte como la electromagnética, pero es lo suficientemente fuerte como para haber creado todo el universo. De hecho, el Sol está ahí por la fuerza de gravedad, no por otra fuerza, la fuerza de gravedad. La Tierra está por la fuerza de gravedad. Nosotros estamos parados sobre la Tierra por la fuerza de gravedad, a pesar de que es una fuerza muy leve en comparación a las otras, es lo suficientemente fuerte como para haber creado todo lo que ustedes ven. Las estrellas, los agujeros negros, el sol, la luna, todo es gracias a la fuerza de gravedad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define en un principio la fuerza de gravedad? La define Newton. Newton dice que la fuerza de gravedad, según Newton, voy a borrar esto más acá. La fuerza de gravedad según Newton dice que la fuerza de gravedad es una fuerza de atracción que se da entre dos cuerpos de cualquier masa, ¿ya? Entonces, cualquier cuerpo por tener masa empieza a generar gravedad. Ahora, es una fuerza de atracción que se da entre dos. Se necesita al menos dos cuerpos para que esta fuerza de gravedad exista, ¿ya? Ahora, transporta cualquier masa. Y dio una fórmula que no la vamos a tratar ahora, no, hacer ejercicio, no la vamos a estudiar más a fondo, pero la voy a colocar igual para que vayan entendiendo. Es G por M1 por M2 y todo eso va a estar dividido en R al cuadrado. No, ¿cómo se hace esto?
Ahí está. R elevado a 2. Entonces, ahí. Esa es la fórmula. G es la constante de gravitación universal, M1 es la masa de un objeto, M2 es la masa de otro objeto, y R cuadrado es la distancia entre ellos. Entonces, Newton da G es la constante de gravitación universal. M1 y M2, las masas, y R es la distancia entre las masas. ¿Qué es lo importante que entiendan acá? La fuerza de gravedad va a ser más potente entre más masa tengan los objetos, es directamente proporcional a las masas. Voy a escribir, la fuerza de gravedad es directamente proporcional a las masas. Y E inversamente proporcional a la distancia entre las masas. ¿Qué quiere decir eso? Entre más masa tengo, más fuerza de gravedad. Por eso la gravedad de la Tierra es más fuerte que la gravedad de la Luna, porque la Luna es más pequeña, tiene menos masa, y asimismo la gravedad del Sol es mucho más potente que la gravedad de la Tierra, porque tiene más masa. Ahora bien, es inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Entre más distancia haya entre los objetos, entre más distancia haya entre los objetos, más débil se va haciendo esta fuerza de gravedad. Entonces, por ejemplo, a medida que yo me voy alejando, la gravedad va disminuyendo. Entonces, si yo tengo acá, no sé, por el Sol, no es lo mismo estar parado acá, a esta distancia, que por acá. Entonces, no sé, pues si esta es la Tierra no tiene la misma gravedad, o sea, la misma atracción de gravedad con el Sol que, no sé, Urano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está más lejos. ¿Ya? Ahora, también tiene tiene que ver con la masa y con la distancia. ¿Ya? Entonces, esa es la fuerza de gravedad. Eso es lo importante de la fuerza de gravedad. Y que entiendan que tiene que ver con la masa y que a partir de la masa se genera esta y va interactuando según la distancia. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Y es porque esto es lo que va a ir dando paso a cómo se creó el universo, cómo se formaron las estrellas, cómo se formó todo. ¿Ya? Entonces, voy a borrar aquí todo, porque esta parte es como más... tienen que verla. Entonces, se supone que nosotros teníamos el Big Bang, estaba todo juntito y de repente explotó para todos lados. ¿Ya? Obviamente esa explosión fue súper violenta, pasó en menos de un segundo, ya era gigante esta explosión y todo. ¿Ya? Dentro de eso, de todo eso, estaban funcionando las fuerzas de la naturaleza. Entonces estaba aquí formándose los átomos gracias a la fuerza nuclear fuerte. Dentro de esos átomos había algunos que eran más radioactivos, donde estaba la débil. Algunos se juntaban porque eran iones y ¿cómo se llama esto? Por electromagnetismo se juntaron y cosas así. Pero la que fue más influyente de todas y la que hizo que el universo fuera como tal fue la fuerza de gravedad. ¿Ya? Y hay un efecto que es el más importante de todos de la fuerza de gravedad, que se los voy a mostrar en un video más ratito, pero
quiero que lo entiendan aquí primero. Entonces tenemos todo este lío de materia en el universo. Como bien saben, ahí como en el universo exterior se dice que no hay gravedad. Esto no es cierto, pero dicen que no hay gravedad o que hay una gravedad que no se siente. Entonces está todo acá flotando. Están todos los elementos aquí flotando. Y por un tema de simplemente azar, o no tan azar, pero porque están los elementos así, hay elementos que están más cerca de otros. Por ejemplo, si yo me fijo, no sé, aquí tengo muchos elementos cerca y acá, no sé, no los tengo tan cerca. Entonces ahí sucede un efecto que se llama la acreción. Acreción era, ¿cierto? O acreción, no, era acreción. ¿Ya? La acreción es un efecto que se da en un lugar donde no hay una gravedad tan notoria como en la superficie de la Tierra. En la superficie de la Tierra la gravedad es muy notoria, entonces no se nota este efecto, pero si salen donde están los astronautas, por ejemplo, ellos sí lo pueden ver. Y cuando tienen elementos así flotando, estos elementos por esa pequeña fuerza de gravedad se empiezan a juntar. Entonces, S se atrae con S y se juntan y hacen un cuerpo de dos elementos. Como ya tienen dos elementos, van a tener más gravedad que uno solo y empiezan a atraer a un tercer elemento y empieza a crecer a un cuarto elemento y empieza a crecer un quinto, un sexto y así. Entonces, a partir de simplemente polvo atómico, se empiezan a juntar estos átomos por simple gravedad en un lugar donde la gravedad es muy débil y van formando un cuerpo más grande. Y ese cuerpo más grande empieza a atraer más, y empieza a traer más, y empieza a traer más elementos, hasta que van formando lo suficiente para formar una nube. Esa nube se empieza a apretar y empieza a formar una estrella, un planeta, dependiendo de cuánta masa haya juntado. Entonces, por ejemplo, lo que pasa acá en nuestro sistema solar fue que el Sol fue el elemento más grande, fue juntando muchas cosas, y por acá teníamos otras nubes más pequeñas que fueron formando los planetas. Se supone que para eso lo explicaba muy bien en el documental de el sistema solar, ¿ya? Y va dando paso a lo que es el universo. Y esto gracias a esto, la acreción. Voy a tratar de buscarle, a ver si sale en YouTube rapidito. Acreción. A ver. ¿Cómo se forma? Déjenme encontrar, dame un segundo para encontrar el video donde lo muestran muy bien la acreción. Ah, me equivoqué de escribirlo, a todo esto es con C. Ah, es acreción. Ahí está mucho mejor. Acreción. Pucha, no encuentro el video que quería mostrarles.
Bueno, después se lo puedo subir a Classroom, pero ahí hay el video de una astronauta que está en una estación ahí afuera de la Tierra y él agarra una bolsa con migas de pan, creo que era, era- o arena, simplemente no me acuerdo. Es una bolsa con agua y arena. Y empieza a mostrar cómo en la bolsa está todo separado y se empiezan a formar como pequeñas bolitas por el efecto de la gravedad, ¿ya? Estando en un lugar donde no hay gravedad tan fuerte y tan notoria como lo es sobre la Tierra, ¿ya? Entonces, para ir cerrando la clase de hoy, que era eso básicamente, tienen que entender que las 4 fuerzas fundamentales son las que dan paso a todos los fenómenos y la más importante fue la gravedad para formar esta cosa que se llama universo, que parte de materia suelta que se va formando en una nube y esa nube se va condensando y apretando cada vez más hasta ir formando estrellas o planetas, todo eso. Entonces, en la próxima clase vamos a ver como el ciclo vital de una estrella, las condiciones que tienen que existir para que una estrella sea una estrella, qué pasa cuando se vuelve muy grande o muy pequeña, si se forma un agujero negro o no, y todas esas cosas. Pero todo parte según esto de acá, que es la acreción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos, hasta ahora? ¿Alguien que tenga una duda? ¿No? ¿Están vivos? No, señor. Gracias por responder. Entonces, eso vendría siendo la clase de hoy, que entiendan este fenómeno y las fuerzas que dieron paso a ellas. Entonces, les voy a dejar unos videitos para que se vean, para que vean mucho mejor este fenómeno que les dije yo. Y nos vamos acercando pasito a pasito a lo que es la teoría de la gravedad y de la relatividad que nos dice cómo funciona el universo. ¿Ya? Eso ha sido todo. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe, gracias. Chao, profe, cuídese, Chao, que esté cuídense. bien.